¿Sabías que escapar de la pobreza no es tan simple como trabajar duro o estudiar más? En esta historia, conocerás a Iván, un joven brillante atrapado entre las estadísticas, los sueños y la dura realidad de los barrios más olvidados de México. Pero lo que descubrirás va mucho más allá del dinero. Dale play, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta historia que podría cambiar tu forma de ver el éxito y la superación. Capítulo 1. Donde todo comienza. La primera escena. Las primeras luces del día apenas alcanzaban a colarse por las cortinas deshilachadas de una pequeña casa en Iztapalapa. El cielo amanecía con una mezcla de gris y naranja, pero dentro de la casa de Iván Morales no había colores, solo paredes manchadas por la humedad, el zumbido de un viejo ventilador de techo y el olor persistente a sopa instantánea. Iván, de 19 años, tenía los ojos clavados en una libreta casi sin hojas. El grafito del lápiz apenas se notaba. Escribía torcido, rápido, con una intensidad que no combinaba con la quietud de su entorno. Su madre, doña Rosa, golpeaba la masa para los tamales en la cocina. «Iván, hijo, ¿no vas a dormir nada?», dijo sin mirarlo. «No puedo, amá. Estoy escribiendo una idea que no me deja en paz», contestó, frotándose los ojos. «Las ideas no te van a pagar la renta», murmuró ella. «Pero los tamales sí. ¿Me vas a ayudar o no?». La vida diaria. Iván no se sentía como los otros jóvenes del barrio. Mientras sus amigos hablaban de sneakers de moda o de las últimas rolas del momento, él pensaba en estadísticas, en desigualdad, en cómo el sistema parecía estar diseñado para mantenerlos ocupados sobreviviendo. Después de ayudar a su madre con la venta de tamales, empujando el carrito por las calles de tierra, Iván se dirigía al local de don Ernesto, un viejo jubilado que tenía una papelería olvidada. En un rincón del local había una caja de libros usados. «¿Quieres otro de sociología, chamaco raro?», bromeaba don Ernesto. «Uno de economía esta vez», decía Iván, con una seriedad que desconcertaba. Los personajes secundarios se presentan. Ahí también solía pasar el rato Daniela, su mejor amiga desde la secundaria. Daniela tenía 18 años, cabello trenzado y una mirada que mezclaba ternura con cansancio. «¿A poco crees que vas a cambiar el mundo con un libro, Iván?», preguntaba ella entre risas. «No todo el mundo. Solo mi parte del mundo», respondía él. Daniela admiraba a Iván en silencio. Él era su escape mental de una casa donde el gas se cortaba cada semana y los gritos eran más comunes que los abrazos. El momento clave. Una tarde lluviosa, mientras buscaba cartón para reforzar su techo, Iván encontró un papel arrugado dentro de un viejo directorio telefónico. Concurso Nacional de Ensayos Juveniles. Tema: Propuestas para erradicar la pobreza estructural. Premio: Beca universitaria completa, hospedaje y viáticos. Sus manos temblaron. No por el frío, sino por la posibilidad. Esa noche, comió frijoles recalentados en silencio. El único sonido era la lluvia golpeando el tejado. Se encerró en su cuarto, encendió la lámpara de emergencia y empezó a escribir. Proceso de escritura, con maíz mocao escenas. Durante días, Iván se levantaba antes del amanecer, ayudaba a su madre, leía sobre política pública, tomaba notas, hacía entrevistas con los vecinos. Le preguntaba a doña Lupita, la señora que cuidaba niños por 20 pesos al día, cómo había cambiado su vida en 30 años. Le preguntó a don Beto, el bolero de la esquina, por qué había dejado la escuela. Usaba palabras sencillas, pero su contenido era fuerte. No escribía como académico, escribía como un joven con hambre de cambiar lo que siempre se le dijo que era imposible. Doña Rosa lo confronta. Una noche, ella lo encontró llorando. «¿Qué tienes, mijo?». «No sé si sirva de algo, mamá. No soy nadie». «¿Quién va a leer esto?». «No eres nadie, todavía», le dijo ella, secando sus lágrimas. «Pero si no lo intentas, nadie más lo hará por ti». El desenlace del capítulo. Envió el ensayo desde la papelería. Don Ernesto, que no tenía hijos, le pagó el internet y lo abrazó al terminar. «Ganemos o no, ya hiciste más que muchos. Te arriesgaste», le dijo. 3 semanas después, un mensaje llegó a su viejo celular. «Felicidades, Iván Morales. Ha sido seleccionado como finalista. Favor de presentarse en la Ciudad de México». El corazón de Iván explotó de emoción, pero al mirar su ropa vieja,
su mochila rota, y contar solo 64 pesos en su cartera, la duda volvió. ¿Y si no pertenezco a ese lugar? Iván deberá decidir entre rendirse o aceptar la ayuda inesperada de alguien del barrio que cree en su talento, pero tiene sus propios intereses. Capítulo 2. La cuerda floja. Escena inicial. El sol apenas comenzaba a teñir de naranja los techos oxidados del barrio, cuando Iván se levantó con un propósito claro: no volvería a dejar que su vida se definiera por la escasez. Aún con los ojos rojos de una noche sin dormir, se vistió con la misma camiseta desgastada de siempre, pero en su interior algo había cambiado. Sus sueños ya no eran fantasías, eran planes de escape. El primer paso, una decisión sin garantías. Desde que leyó aquel libro prestado sobre negocios, Iván no pensaba igual. Comenzó a observar su entorno como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Quién movía las piezas? ¿Quién seguía atrapado? ¿Quién había aprendido a romper las reglas del juego? Empezó a trabajar en una fonda familiar a 3 colonias de distancia, lavando platos y barriendo el suelo. Un trabajo simple, mal pagado, pero lleno de observaciones valiosas. Veía cómo la dueña negociaba con proveedores, cómo trataba a los clientes, cómo una sonrisa podía vender más que el propio menú. Y allí, entre los olores de aceite quemado y el ruido de platos, conoció a Jazmín. Jazmín, la primera chispa de algo distinto. Jazmín era mesera, pero tenía una mirada distinta. Cuando no estaba tomando pedidos, leía en su celular sobre marketing digital y ventas por Internet. Tenía una hija pequeña, vivía con su abuela, y aún así encontraba tiempo para aprender. No nacimos para vivir de propinas, Iván. Pero primero hay que aprender a hablar el idioma del dinero. Esa frase se le quedó grabada. Por primera vez, alguien no se reía de sus ideas, no le pedía que dejara de soñar. Jazmín lo animó a escribir su primer plan de negocio: vender desayunos saludables en bicicleta a oficinistas en el centro. Pero la vida no espera, el golpe inesperado. Justo cuando había juntado 2,000 pesos trabajando y pensaba invertir en su primer bicicleta usada, su madre, doña Clara, cayó enferma. Dolores fuertes, fiebre y una noche internada de urgencia. Todo el dinero se fue en medicinas, taxis y estudios médicos. Iván sintió que el mundo se derrumbaba. De nuevo, la pobreza imponía su peso. Lo que había tardado meses en ahorrar, se desvaneció en días. En su cuarto, arrugó su cuaderno de planes y lo lanzó contra la pared. ¿De qué sirve todo esto si siempre volvemos al mismo punto?, gritó entre lágrimas. La conversación que lo sacudió. Pero doña Clara, incluso enferma, tenía una calma imperturbable. No te frustres, hijo. La vida no se mide por lo que pierdes, sino por lo que decides seguir construyendo cuando te quitan todo. Esa noche, Iván no durmió. Se quedó leyendo artículos sobre emprendimiento con pocos recursos, viendo videos de gente que comenzó con menos que él. Volvió a escribir su plan. No era perfecto. No tenía dinero. Pero tenía hambre de salir. Un cartel que cambia el rumbo. Al día siguiente, en una barda desgastada, vio un cartel pegado con cinta. Curso gratuito de emprendimiento para jóvenes en situación vulnerable. Cupo limitado. Inscripciones esta semana. Corrió a anotar el número. El corazón le latía como si hubiera encontrado una salida secreta. No sabía si era real, si servía, si valía la pena, pero iba a intentar. Esa noche, antes de dormir, sacó del cajón su cuaderno arrugado. Lo alisó con cuidado, como quien repara un mapa para encontrar el tesoro. Dibujó una bicicleta. Luego una lista: pan integral, fruta, café instantáneo. Y al final escribió: no tengo todo, pero tengo algo más valioso, no me rendí. Capítulo 3. El precio invisible del progreso. Capítulo 3. El precio del primer paso. Escena inicial. Era lunes por la mañana. El cielo de la ciudad estaba gris, como si adivinara que algo importante estaba por suceder. Julián se había despertado antes del amanecer. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo de lámina oxidada, y su corazón latía como si estuviera corriendo una maratón. Hoy era el día en que tomaría la decisión que llevaba meses postergando: renunciar a su trabajo en la bodega para dedicarse completamente a su idea de negocio. Desarrollo de la acción. Julián se sentó en la cama, y por primera vez en años, no se puso el uniforme azul que usaba todos los días. En su lugar,
Tomó una libreta vieja donde había dibujado sus primeros bocetos, estanterías personalizadas hechas con madera reciclada. Esa era su pasión. Lo hacía en sus ratos libres para vecinos, pero ahora quería hacerlo en serio. Si no lo intento, nunca saldré de aquí, murmuró para sí mismo, viendo a su madre dormida en la otra cama. Afuera, el barrio aún dormía. Se escuchaban los gallos a lo lejos y el rechinar de una bicicleta. Julián salió de casa y se dirigió a la colonia vecina, donde vivía don Agustín, un carpintero retirado que alguna vez le enseñó a usar la garlopa y el formón. ¿Seguro que estás listo para esto?, le preguntó don Agustín, mientras se apoyaba en su bastón. Listo no estoy. Pero si espero a estarlo, voy a morirme pobre. Don Agustín soltó una carcajada. Luego, con voz seria, le dijo: hacer lo que amas no te va a sacar de la pobreza. Pero si lo haces mejor que nadie y aprendes a venderlo, puede que tengas una oportunidad. Ese consejo fue un balde de agua fría para Julián. No bastaba con tener talento o pasión. Tenía que aprender a ser estratega, a comunicarse, a convencer. Subtrama: Karen y la verdad incómoda. Mientras tanto, Karen comenzaba a dudar de su nuevo empleo como recepcionista en una oficina elegante del centro. A diario veía cómo los jefes menos preparados ascendían solo por tener contactos, y cómo los que venían de abajo, como ella, recibían tareas mecánicas y poco reconocimiento. Durante su descanso, le escribió un mensaje a Julián. A veces siento que este mundo no está hecho para los que luchamos de verdad. Todo está diseñado para los que ya nacieron con ventajas. Julián no respondió de inmediato. Estaba en plena reunión con su primer cliente oficial, un café local que quería renovar sus mesas con un estilo rústico. El dueño del café, un joven entusiasta llamado Tadeo, le dijo: me gusta tu trabajo, pero necesito que me entregues una propuesta profesional, con tiempos, costos y materiales detallados. ¿Puedes hacerlo? Julián tragó saliva. Nunca había hecho eso antes. Sí, puedo. Solo necesito 1 o 2 días. Mentía, pero necesitaba ese trabajo como fuera. Cuando salió del café, el peso de la realidad le cayó encima. No sabía cotizar, no sabía redactar una propuesta formal, y tampoco tenía una computadora. Clímax do capítulo. De camino a casa, Julián se detuvo en una librería usada. Compró con sus últimos pesos un libro titulado Negocios para principiantes. Lo metió en su mochila, junto a la libreta con sus bocetos. Esa noche, mientras el barrio cenaba frente al televisor, él leyó hasta que los ojos le ardieron. Cada página era como una bofetada que lo enfrentaba con todo lo que ignoraba. Pero también sentía una emoción nueva, el poder de aprender. A medianoche, recibió otro mensaje de Karen. «Algún día saldremos de esto, Julián». Él respondió, con las manos temblorosas: «No lo sé. Pero hoy ya no soy el mismo de ayer». A la mañana siguiente, Julián se presentó de nuevo en el café. Pero lo que Tadeo le diría cambiaría por completo el rumbo de su camino. Capítulo 4. Mentores inesperados. Escena inicial. Luis, ahora con un empleo de medio tiempo en una ferretería, comienza a cruzarse con personas que lo marcan profundamente. Aunque su progreso es lento, algo está cambiando en su forma de ver el mundo. Narración. Las mañanas ya no eran tan oscuras para Luis. La rutina de despertar a las 5 de la mañana, limpiar el patio trasero, preparar su propio desayuno con lo poco que tenía y caminar hasta la ferretería, se había convertido en un ritual. No era una vida fácil, pero era suya. Por primera vez, sentía que cada paso contaba. Una tarde, mientras organizaba tornillos y clavos, un señor de pelo blanco, lentes gruesos y voz pausada entró. Su nombre, don Ernesto. Era un exprofesor de ingeniería jubilado, que había sobrevivido a la pobreza en su juventud y ahora dedicaba sus días a reparar cosas por placer. ¿Tú armas estanterías también?, preguntó don Ernesto. Si me enseña, puedo intentarlo, respondió Luis con humildad. Ese fue el inicio de una conexión inesperada. Don Ernesto no solo le enseñó sobre medidas, peso, estructuras, sino también sobre disciplina, paciencia y visión de largo plazo. Lo que ves aquí, chico, decía apuntando a una estantería bien hecha, no es solo madera y clavos. Es una prueba de que con enfoque, lo simple se vuelve extraordinario. Durante varias semanas, los dos se reunían al final del turno.
Don Ernesto compartía historias, herramientas y una sabiduría que Luis nunca había escuchado en casa ni en la escuela. Subtrama: Elena y las cartas sin respuesta. Mientras tanto, Elena, la amiga que Luis dejó atrás en el barrio, seguía escribiéndole cartas que él no recibía. La madre de Luis, aún resentida por su partida, las escondía sin que él supiera. ¿Aún no sabes nada de Luis?, preguntaba Elena a su hermana. No, pero seguro está bien. Él siempre fue terco, pero también valiente. El silencio entre ellos se llenaba de dudas. Elena empezaba a pensar que Luis la había olvidado. Pero Luis, en su soledad, la seguía recordando todos los días. Lección inesperada. Un día, mientras trabajaban en un estante para una escuela cercana, don Ernesto se detuvo y dijo: Luis, ¿sabes cuál es la diferencia entre los que salen adelante y los que no? ¿Cuál? Los que entienden que nadie vendrá a salvarlos, pero aún así, eligen seguir. Luis bajó la cabeza, reflexionando. Aquella frase se le quedó grabada. Esa noche, abrió un cuaderno viejo y empezó a escribir sus metas. No sabía cómo, pero iba a lograrlo. Iba a salir del círculo. No solo por él, también por Elena. Esa misma semana, don Ernesto le hizo una oferta inesperada. Hay un concurso de becas técnicas. Si lo ganas, podrías estudiar diseño estructural sin pagar nada. ¿Yo? ¿En serio? Tienes manos firmes, pero más importante, tienes hambre. Y eso no se aprende. Luis sabía que era su momento. Pero también sabía que su barrio, su familia, su pasado, todo pesaría contra él. Capítulo 5. Contra todos los pronósticos. Descripción inicial de la escena. El sol apenas comenzaba a salir cuando Julián llegó al taller de carpintería, un galpón modesto en las afueras del pueblo. El lugar olía a madera recién cortada, barniz y polvo viejo. Para muchos, era solo un espacio de tablas apiladas y clavos oxidados. Pero para él, se estaba convirtiendo en algo más, un laboratorio de reinvención. Desarrollo de la acción. Don Fausto, con sus manos curtidas y mirada penetrante, ya lo esperaba. Hoy no vienes a aprender a clavar. Hoy vienes a aprender a resistir, le dijo sin saludar, sin perder el ritmo mientras lijaba una tabla gruesa de roble. Julián, aún con los pensamientos revueltos por las críticas de su familia y las dudas sembradas por los vecinos, no entendía del todo lo que el viejo quería decir. ¿Resistir qué?, preguntó con voz baja. Resistir cuando todo te diga que no. Cuando el dinero no alcance. Cuando tu novia se canse. Cuando tus amigos te digan que trabajes como todos los demás. Cuando tu mamá piense que estás loco. Resistencia, Julián, es lo que separa a los que sueñan de los que hacen, le respondió el viejo, levantando la mirada por primera vez. Esas palabras se le clavaron hondo. Durante semanas, Julián había trabajado en silencio, aprendiendo desde cómo medir con precisión hasta cómo leer planos. Pero más allá de las técnicas, Fausto le enseñaba la mentalidad del 1%. Subtrama: la presión familiar. Mientras tanto, en casa, su madre Rosa comenzaba a impacientarse. Veía cómo su hijo pasaba más tiempo en el taller que buscando un trabajo de verdad. Había dejado de traer dinero a casa, y los vecinos comenzaban a hablar. Ese Fausto lo está llenando de pájaros en la cabeza, murmuraban las comadres. Una noche, Rosa lo enfrentó. ¿Y entonces, Julián? ¿Qué vas a hacer con tanta madera? ¿Nos vas a sacar de la pobreza con una mesa? Julián no contestó. Solo respiró profundo, apretó la mandíbula y salió a caminar por las calles oscuras del barrio. En su mente, no se trataba de una mesa. Se trataba de probar que sí se puede, aunque todos te digan que no. El punto de quiebre. Un día, mientras lijaba una pieza, un cliente que pasaba por el taller vio un mueble que Julián había diseñado por iniciativa propia, una repisa flotante con compartimentos secretos. El hombre, un joven arquitecto llamado Sebastián, se detuvo sorprendido. ¿Tú hiciste eso? Sí, señor. Es solo un prototipo. ¿Puedes hacerme uno igual, pero en nogal y con acabado mate? Ese fue su primer encargo pagado. No era mucho dinero, pero fue suficiente para comprar sus propias herramientas usadas. Y más importante, le devolvió la fe. Cierre emocional. Esa noche, Julián regresó a casa con una caja de herramientas viejas,
envueltas en papel periódico. Las colocó sobre la mesa y le dijo a su madre: «No es una fortuna, pero es mía. Y no pienso rendirme». Ella no dijo nada. Solo asintió, con una mezcla de orgullo y preocupación. Pero lo que Julián no sabía era que su siguiente desafío no sería una pieza complicada ni una crítica familiar, sino una traición inesperada, justo cuando más confiaba. Capítulo 7. El precio de la libertad. Descripción de la escena. Es de madrugada. Un silencio extraño envuelve el vecindario. En el pequeño taller de Ernesto, el olor a madera y aceite quemado aún flota en el aire. Todo parece en pausa, excepto su mente. Ernesto no había dormido en casi 2 días. Sus ojos estaban rojos, y sus manos temblaban, no del cansancio físico, sino del peso brutal de la decisión que acababa de tomar. Aquel contrato con la constructora internacional representaba más dinero del que jamás había imaginado, pero también significaba abandonar todo lo que había construido desde cero. Su taller, sus principios, su manera de ver la vida. Le ofrecían cifras, poder, fama, pero el precio era su libertad. ¿Es esto lo que soñé? ¿O es lo que el mundo me empujó a creer que debería soñar? Murmuró mientras sostenía la pluma frente al papel. Afuera llovía, y los truenos parecían confirmar su inquietud. Su madre, desde la cocina, lo observaba en silencio. Sabía que ese tipo de decisiones no se podían forzar, solo acompañar. «Hijo, el dinero compra muchas cosas, pero no tu paz», dijo ella con voz suave, dejando un té caliente sobre la mesa. Ernesto cerró los ojos. Recordó el rostro de Mateo cuando construyeron su primer mueble juntos. Recordó la risa de su hermana, los mensajes de los jóvenes que lo seguían en redes buscando inspiración. Todo eso desaparecería si él firmaba ese contrato. Entonces pensó en un chico que había conocido años atrás, Alex, un genio del diseño gráfico que, presionado por la necesidad económica, había vendido su alma a una agencia despiadada. Ganaba millones, pero vivía medicado, solo y roto por dentro. Ernesto no quería ese destino. Él sabía que la verdadera riqueza era diferente. No eran billetes, ni carros de lujo, ni reconocimiento público. Era hacer lo que amaba sin pedir permiso. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Elías, el inversionista que había hecho la oferta, observaba su celular con impaciencia. Había apostado todo por ese joven, pero también sabía que si Ernesto se negaba, no lo perdonaría. Para hombres como él, un no era una humillación. «Dame una razón, muchacho, y haré que te arrepientas», susurró mientras encendía un puro caro. De regreso en el taller, Ernesto rompió el contrato en pedazos. Su respiración se hizo profunda, como si al fin pudiera respirar sin ese peso en el pecho. No sabía cómo pagaría la renta el próximo mes. No tenía un plan B, pero tenía su dignidad intacta. Y esa noche, por primera vez en semanas, durmió en paz. Una semana después, Mateo llegó corriendo con el celular en la mano. «Ernesto, te volvieron viral. Ese video que subiste contando por qué rechazaste el contrato, ya tiene más de 1 millón de vistas». Ernesto sonrió. No por el número, sino porque entendió que contar su verdad era más poderoso que cualquier oferta millonaria. Y entonces lo supo, la libertad tenía un precio. Pero el alma no estaba en venta. Pero mientras Ernesto celebraba su pequeña victoria, Elías preparaba su venganza silenciosa, y esta vez, no se trataba de contratos. Se trataba de destruir su nombre. Capítulo 8. Silencio, sangre y redención. Capítulo 8. El camino de regreso. Escena inicial. El sol comenzaba a salir sobre las calles de concreto desgastado. Ya no eran las mismas que Daniel solía recorrer con la cabeza baja. Hoy, caminaba con la espalda recta y la mirada serena. No porque lo había logrado todo, sino porque entendía que la verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria, sino en la transformación que había vivido por dentro. Narración. Daniel regresó al barrio. No como un héroe millonario, sino como un testigo silencioso de lo que el hambre, la disciplina y los principios pueden lograr. Traía consigo un proyecto que había nacido en la soledad de sus noches de insomnio, un centro comunitario. No uno de esos que reparten pan para sobrevivir, sino uno que enseña a construir panaderías propias. Un lugar donde los jóvenes podían aprender oficios, invertir sus talentos y crear sus propios caminos. Junto con Adriana,
quien ahora dirigía su propia agencia de marketing, y Esteban, recién egresado de ingeniería, formaron un pequeño equipo que usó sus primeras ganancias para reacondicionar una vieja fábrica abandonada. Había grafitis en las paredes, pero también espacio para sueños. ¿Tú crees que alguien vendrá?, preguntó Esteban, con duda. No lo sé, respondió Daniel, pero alguien tiene que ser el primero en abrir la puerta. Y así lo hicieron. Subtrama. Mientras construían el centro, comenzaron a llegar caras conocidas. Héctor, el que vendía dulces afuera del metro, llegó con ganas de aprender carpintería. Rosa, una madre soltera, quería aprender a programar. Nadie pedía limosna. Todos buscaban herramientas. Daniel entendió que escapar de la pobreza no se trata solo de dinero. Se trata de reprogramar la mente, cambiar la narrativa interna, confrontar creencias que la sociedad instala desde la infancia. Eso no es para ti. Tú no puedes. Reflexión final. Una noche, mientras cerraban el centro, Adriana lo miró y le dijo: ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué?, preguntó Daniel. Estás rompiendo el ciclo. No solo para ti, sino para todos los que vienen detrás. Daniel sonrió. No había cámaras. No había aplausos. Solo el eco de un propósito cumplido. Gancho emocional. Y así termina esta historia. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Y tú? ¿Seguirás creyendo que escapar de la pobreza es imposible, o comenzarás a construir tu propia salida, paso a paso, como lo hizo Daniel? Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirla con alguien que necesite escuchar esto hoy. Activa la campanita para no perderte las próximas historias que podrían cambiar tu forma de ver la vida. Nos vemos en el siguiente video.